El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 17 del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra nos impulsa a la catequesis que hemos venido meditando en estos últimos domingos. Hace 15 días, cuando el Señor había enviado a los discípulos con unas exigencias muy propias: llevar un solo bastón, un par de sandalias, no llevar doble túnica, no llevar dinero en alforja, entrar en la casa donde se le abra la puerta, y si alguna puerta le cierran, que se sacudan el polvo de los pies, para que la culpa no sea de ellos, sino de aquel que le ha cerrado las puertas. Hace 8 días el texto nos recordaba que estos discípulos que fueron enviados de 2 en 2 vinieron a rendirle cuentas a Jesús, vinieron a contarle a él cómo el Señor se había manifestado en esta misión que tuvieron, cómo curaron enfermos, sacaron demonios, un poco alterados, pero cansados por la misión.
Entonces Jesús le dice, ya va, vamos a descansar, vamos a otro lugar. Y allí conversamos, se lo lleva a otro lugar, pero la multitud que seguía a Jesús observó que él se montó en una barca con los discípulos y se fueron adelante, y cuando llegaron al otro lugar ya tenía una multitud, es decir, que no lo dejaron ni descansar. Allí habíamos quedado el domingo pasado. Eso daba introducción al tema de hoy, que es la multiplicación de los panes. Toda esa multitud que llevaba tiempo, estaba agotada escuchando a Jesús, ahora Jesús se preocupa para alimentarlos y llama a uno de los discípulos diciéndole, mira, hay que darle de comer a toda esta gente. Este personaje es Felipe. Felipe dice, ni con 200 denarios de pan va a alcanzar para tanta gente. Luego aparece en escena el hermano de Simón Pedro, Andrés, diciéndole, aquí tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Jesús lo mandó a sentar en el suelo y mandó a repartir dichos panes. ¿Qué hay de enseñanza en este texto? Después de haber sido enviado, después de ejecutar la misión, y ahora el signo de la multiplicación de los panes. Todos nosotros, como profetas e hijos de Dios, estamos invitados a llevar el Evangelio, a hablar de la buena noticia, de sanar, de liberar, de mostrar cuál es el rostro del Padre. Y el Señor envía a sus discípulos, eso quiere decir que a nosotros, con toda sencillez. Y que esa experiencia va acompañada por la gracia del Espíritu. Por eso Jesús le insistió a los discípulos un descanso, para que pudieran descubrir que no era obra de ellos, sino que era obra de Dios el trabajo que habían hecho de anunciar la buena noticia. Pero aquel que es enviado y ejecuta la misión tiene que producir un fruto. Por eso aparece el texto de la multiplicación de los panes. Algo que es poco, como lo respondió justamente Andrés. ¿Y esto para qué alcanza? Esa pregunta de los 5 panes y los 2 peces es una realidad de lo que nosotros somos. A veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y si yo lo hago o no lo hago? ¿Eso aporta o no aporta? Y a veces pensamos que lo que hacemos es poco. No, pero es que si todo el mundo y yo hago lo contrario, es decir, hago lo que me pide Dios, ¿qué es eso? Somos como la gota que se mete en el mar. Que cuando nos metemos en el mar, pareciera que no importa, pero esa gota también es parte del mar y suma a la cantidad de agua que puede tener el mar. Aquello que puede ser poco sin significado, es valeroso para Jesús.
Por eso los panes y los peces van a representar también nuestra vida. Solo tenemos esto. ¿Y qué va a decir Jesús? Bueno, dame eso que yo me encargo de lo demás. Dame lo poco que tienes, que yo lo voy a multiplicar. Yo lo voy a colocar como un río de bendiciones, un gran río de generosidad. Y lo podemos ver por cosas muy simples. Por ejemplo, el sacerdocio. Uno inmediatamente puede decir, sí, pero el sacerdote es pecador. El sacerdote es igual que nosotros. ¿Qué va a ser un hombre entregado a la vida de la iglesia y de Dios? Es uno. Pero ¿quién es ese uno en medio de la comunidad? ¿Cómo Dios de eso poco, de millones de personas, elige a pocos y de esos pocos hace mucho? Una gran generosidad de parte de Dios. ¿Cuántos bautizos, cuántos matrimonios, cuántas predicaciones, cuántas veces la presencia de Cristo se hace real frente a nuestros ojos por manos del sacerdote? ¿Cuántas almas liberadas? ¿Cuántos pecados perdonados? Es decir, que de eso poco, ¿qué nos exige Dios? Entrega, dame. Aunque te sientas que eres pequeño, que no tienes nada que aportar, dalo. Y si eso pequeño es tu vida, Jesús nos diría hoy, dámela, que yo me encargo de lo que viene. Por eso le dice al discípulo, déjalos e invítalos a que se sienten. La multiplicación de los panes es un gran signo, un gran milagro de Dios. Pero los signos resguardan también significados. ¿Qué hace al final Jesús en este texto? Manda a recoger todo lo que son. Cuánta generosidad de Dios que no deja perder nada. Puse el ejemplo del sacerdote, pero también podemos poner el ejemplo de un padre o de una madre. Sabemos que la madre no es solamente la que pare, sino la que acompaña, la que cría, la que está presente. Y pareciera tan ordinario decir madre, pero toda la generosidad que un ser puede dar a otro ser. Yo creo que nos quedamos cortos meditando la profundidad del misterio de la maternidad o de la paternidad. Ustedes como madre o como padre deben saber esto. A veces podemos reducir el concepto de madre solamente a aquella que me trajo al mundo. Entonces pidamos a Dios que esta generosidad que Él nos pide a nosotros, podamos nosotros ejercerla en la misión, en la iglesia. De que si hemos escuchado el mensaje de envío, y me siento enviado por Él, pueda ejecutar la misión a pesar de mi miseria,
a pesar de mi pecado, que lo poco que yo pueda dar al mundo, eso lo puede multiplicar Dios. Lo poco que yo pueda, y podemos darlo desde testimonio. Mira, voy a comenzar a hacer las cosas correctamente. Aunque todo el mundo no lo haga, yo quiero hacerlo. Y eso, un fósforo se puede convertir en una gran llama. Y así debe ser justamente el cristiano. Si hace lo que tiene que hacer como Dios nos pide, no solamente será un fósforo, sino un fuego ardiente. Y como lo dice Jesús en la Escritura, y cuánto me gustaría que este fuego estuviera ardiendo. Solo tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos, confiando en que Dios hace lo demás. ¿Qué me toca como ser humano? ¿Qué me toca como discípulo, como hijo de Dios? Tener disponibilidad. Eso es lo único. Estar disponible y Dios se encarga. Entonces vamos a tener un momento de silencio, pidiéndole al Señor que nos ilumine a través de su gracia, a través del Espíritu Santo, para que este texto lo podamos comprender y preguntarnos, ¿qué estoy aportando yo? ¿Estoy poniendo mis 5 panes y mis 2 peces para el reino de Dios? ¿Estoy poniendo mi vida para que el Señor sea generoso con el mundo? Guardemos entonces un momento de silencio y meditemos. Amén.